Sí, si de verdad existe una fórmula secreta, o un requisito, digamos, innegociable para convertirse en un líder incorruptible y realmente eficaz, pues la historia parece sugerir algo bastante sorprendente. Y tan sorprendente. Sí, sí, porque básicamente es que hay que odiar, pero odiar con cada fibra del ser la idea de estar al mando. O sea, detestar el poder. Totalmente. Y es un concepto que, bueno, choca de frente con todo lo que nos enseñan hoy en día, claro. Exacto. Hoy vamos a diseccionar una vida, un caso de estudio real, que detona y sinceramente reduce a cenizas la inmensa mayoría de los manuales corporativos que tenemos ahora mismo. Esos libros de autoayuda para ejecutivos. Eso es. Y toda esa cultura de los gurús de LinkedIn, ¿no? Esa gente que predica el cultivo súper obsesivo de la marca personal, el networking constante, todo eso. Es agotador, ¿sí? Pues nos vamos a sumergir en la figura de un monje francés del siglo XII. Alguien que consideraba el poder literalmente como una maldición. Una carga terrible, ¿sí? Y que precisamente por eso, por huir del poder, se convirtió en uno de los pacificadores más influyentes de su época. Y bueno, de toda esta época turbulenta. Es que es un punto de partida que desafía por completo nuestra comprensión moderna del éxito. O sea, para quien nos escucha, no estamos ante un experimento mental o una teoría filosófica abstracta. Claro, son hechos. Exacto, son hechos históricos. Tenemos unas notas biográficas y espirituales precisas. Hablamos de la vida de San Pedro de Tarantasia. Es una figura que se conmemora cada 8 de mayo, por cierto. Y vaya época le tocó vivir, madre mía. Uf, tela. Viajamos a una Europa medieval brutal, despiadada, o sea, un escenario donde la supervivencia pura y dura dictaba ser el más fuerte, el más ruidoso y el más implacable de todos, Donde si mostrabas debilidad, te comían. literalmente. Y en medio de ese tablero de ajedrez político tan tenso, este hombre establece un paradigma revolucionario. Demuestra, de forma totalmente empírica, que la autoridad real, la que perdura de verdad, huye despavorida de quien la desea con avaricia Qué buena forma de decirlo, sí. y recae, de forma natural, sobre los hombros de quien solo busca servir. Es brutal el contraste. Es que esa es precisamente la tensión que es la misión de esta inmersión de hoy. Queremos explorar cómo alguien que ingresó en un monasterio con el único propósito de desaparecer del mapa, acaba en el centro de todo. Quería desaparecer, tal cual. Sí, sí. Él quería abrazar el silencio más absoluto. O sea, no volver a hablar con un ser humano si no era por una urgencia o algo estrictamente necesario. Y de repente acaba siendo arrastrado al centro del poder institucional de la época. A la fuerza, además. A la fuerza, claro. Y la pregunta que articula todo este análisis, o a mí me lo parece, es cómo su modelo de gobierno, que estaba basado en la vulnerabilidad extrema, logró desarmar conflictos que ejércitos enteros no podían resolver, Es increíble. dejando en evidencia, por supuesto, nuestra obsesión actual por controlar la narrativa y ser el protagonista en todo momento. Claro. Es que para entender la mecánica de ese poder hay que detenerse primero en el origen de su trayectoria. O sea, en una contradicción vital inmensa. A ver, cuéntame. Pues que su nombramiento como arzobispo de Tarantasia fue, a todos los efectos, un acto de violencia contra su propio plan de vida. Le destrozaron los planes. Totalmente. Pedro era un monje cisterciense, y hay que entender qué significaba eso en el siglo XII, claro. No era irse de retiro de fin de semana, precisamente. ¿Qué va, te va? Implicaba buscar las condiciones más duras posibles. Hablamos de trabajo manual extenuante, pobreza radical, dormir poco, comer menos. Una barbaridad. Sí, y sobre todo, el aislamiento total de las intrigas del mundo. Él quería vivir en la oscuridad voluntaria, dedicarse a rezar y trabajar. Ya está. ¿Y entonces qué pasa? Porque si tú estás en un rincón perdido haciendo muebles o cultivando el huerto sin hablar con nadie, ¿cómo te acaban nombrando arzobispo de una zona conflictiva? Pues porque su capacidad de mediación, su empatía natural y una profunda coherencia humana eran tan, pero tan abrumadoras que el entorno eclesiástico y la propia sociedad decidieron que, bueno, que no podían permitirse el lujo de dejar a un talento así escondido. O sea, lo necesitaban sí o sí. Exacto. Lo sacaron a la fuerza de su refugio y le entregaron una de las diócesis más complejas y estratégicas de toda la región alpina. Madre mía. Es que para que la audiencia se haga una idea, esto es como coger al programador informático más introvertido de una empresa de tecnología, Uy, sí, el típico perfil. ese arquitecto de software
que es inmensamente feliz trabajando a oscuras, solo con sus líneas de código, sus audífonos enormes, y de repente, sin previo aviso, le nombran director de Relaciones Públicas. Y de gestión de crisis, para rematar. Claro, claro. Le pones un micrófono delante y le lanzas a una rueda de prensa tras otra en mitad de un escándalo financiero masivo. O sea, va en contra del instinto de supervivencia más básico. Totalmente. Es que si alguien detesta la exposición pública y lidiar con los egos de la gente, colocarle en la cúspide de una estructura de poder político y religioso parece la receta garantizada para, no sé, un colapso nervioso. Como mínimo. Sí, o para un desastre de gestión monumental. ¿Cómo es que no salió todo volando por los aires? Pues mira, es que podría parecer un suicidio organizativo desde nuestra perspectiva actual, claro. Nosotros asociamos que para ser idóneo en un puesto tienes que tener muchas ganas de ocuparlo. Tienes que mandar 100 currículums y hacer entrevistas agresivas, sí. Exacto. Pero en la anatomía del liderazgo profundo, resulta que esa aversión visceral, esa tensión interior tan grande al asumir el cargo, funciona como el mecanismo anticorrupción más perfecto jamás diseñado. Qué interesante esto. O sea, el rechazo te hace inmune. Eso es. Pensemos un momento en lo que ocurre cuando alguien hace una campaña desesperada por un puesto de poder. Llega con favores que devolver, con compromisos. Claro, le debe favores a medio mundo. Exacto. Llega con un ego gigante que alimentar y con una necesidad constante de validar su estatus ante los demás. Y de que no le quiten la silla, que esa es otra. Ahí le has dado. Pero cuando fuerzas a liderar a alguien que, de verdad, preferiría estar limpiando los establos del monasterio antes que sentarse en un trono episcopal, eliminas de un plumazo toda la toxicidad de la ambición. Es verdad, no tiene agendas ocultas. Cero agendas ocultas. Cada decisión que tomó Pedro de Tarantasia estaba libre del deseo de utilizar el arzobispado como un trampolín político. No quería irse a Roma ni nada de eso. Para nada. Ni a Roma, ni a la corte del rey de Francia. No le importaba la popularidad. Él solo quería hacer lo que era humanamente correcto y justo, para poder irse a dormir con la conciencia tranquila y punto. Y con la esperanza de que le dejaran dimitir en algún momento, supongo. Totalmente. Él pensaba que si hacía el trabajo rápido y bien, le permitirían volver a su celda. Ese rechazo al cargo era lo que garantizaba la pureza en la forma de ejercerlo. Es una paradoja brillante, de verdad. Si no deseas el poder no tiene por dónde agarrarte, no te puede chantajear. Claro, no hay punto débil. No tienes miedo a perder la silla porque odias la silla. Es que es así de simple. Y además, fíjate, tengo entendido que llegó a escaparse, ¿no? Sí, huyó literalmente. Es buenísimo. O sea, los registros históricos dicen que se fugó de su propio arzobispado y se escondió de incógnito en otra abadía en Suiza durante un año entero. Un año limpiando y trabajando como un monje raso sin que nadie supiera quién era, ¿sí? Madre mía. Hasta que lo encontraron y le obligaron a volver. Es que esto demuestra que no era falsa modestia. No era el típico postureo de «ay, no lo merezco». No. Era auténtico terror a la responsabilidad. Un terror real y físico. Pero bueno, una vez que asume que no tiene escapatoria y le toca gobernar, la gran pregunta es ¿cómo lo hace? Porque el mundo del siglo XII no era precisamente una oficina moderna con recursos humanos y mesas de ping-pong. No, era un mundo aterrador. Aterrador. Para entender su éxito hay que visualizar el contexto geopolítico. Tarantasia está en plenos Alpes. Una zona de paso. Estratégica a más no poder. Era el punto de tránsito vital entre Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y la península itálica. El peaje de Europa, vamos. Tal cual. Quien controlaba esos valles montañosos cobraba impuestos enormes, controlaba el comercio y decidía qué ejércitos pasaban y cuáles no. Era un nido de víboras absoluto. Un polvorín. Señores feudales, varones locales, prelados corruptos, todos apuñalándose metafórica y literalmente por el control del territorio. Y me imagino que los campesinos pagando el pato, como siempre. Como siempre. La opresión sobre ellos era brutal. Impuestos asfixiantes, violencia endémica, y dentro de la propia iglesia pues había un fraude terrible. La compraventa de cargos sagrados era el pan de cada día. Tela. Era una sociedad donde la única diplomacia que se entendía era la de la espada, la del asedio y el chantaje puro y duro. Y ahí, de buenas a primeras, aterriza nuestro monje introvertido. Es que es lo que desafía toda lógica estratégica. Es un choque de mundos total. Es que, volviendo a las analogías, si yo soy un profesor sustituto y entro por primera vez en una aula conflictiva, Te comen.
Claro, entras en un aula donde los alumnos están lanzando pupitres por la ventana, gritando, quemando libros. El instinto animal de supervivencia te exige dar un portazo, pegar un grito que congele la sangre a todos, o dar un puñetazo en la mesa. Imponer autoridad por la fuerza. Exacto. Tienes que establecer dominancia inmediata o te devoran vivo. Pero la historia cuenta que Pedro entró en este equivalente medieval de un aula hiperviolenta y enárquica y en lugar de reclutar a su propio ejército de mercenarios o exiliar a sus rivales, empezó a regalar el dinero. Empezó a vaciar las arcas, sí. Regaló el dinero de la diócesis y se puso a construir hospitales en la montaña. Es que es alucinante. Construyó albergues y además repartía el pan él mismo, personalmente, durante las épocas de hambruna antes de las cosechas. Y algo muy simbólico, se negó rotundamente a vestir la ropa de lujo que correspondía a su rango. Siguió con su hábito de monje, ¿no? Sí, vistiendo siempre su viejo hábito de lana áspera. Y aquí es donde reside la auténtica obra maestra psicológica de su liderazgo. A ver, cuéntame. Desarticuló la violencia mediante la incomparecencia del ego. Qué buena frase. Es que es así. Los señores feudales de los Alpes eran como esos niños conflictivos de tu analogía del aula. Sabían perfectamente cómo reaccionar ante una amenaza. Estaban entrenados toda su vida para escalar el conflicto. Claro, era su idioma. Exacto. Si el obispo levanta un ejército, yo llamo a mis aliados. Si el obispo me amenaza, yo le asedio el castillo. Era el juego al que sabían jugar. Pero claro, ¿qué haces con un hombre que no reacciona a tus provocaciones? ¿Te quedas descolocado? Cortocircuito total. No tiene riquezas que le puedas saquear porque ya las has repartido entre los pobres. Y encima responde a tus amenazas con una paciencia infinita mientras cuida a los leprosos de tus propias tierras. Es que te desmonta por completo. Produce un cortocircuito cognitivo masivo en el agresor. Esa humildad tan radical genera una desorientación tremenda. Al no ofrecer resistencia desde la arrogancia, Pedro lo que hacía era absorber toda la agresividad del entorno. Los varones no tenían contra qué chocar. Eso es. Es una especie de aikido diplomático y espiritual. Usas la fuerza del otro para desarmarlo. Al anular su propia vanidad, desarmaba la capacidad del adversario para atacarle. Y así logró reconciliar a familias nobles que llevaban generaciones enteras matándose entre sí. Y todo sin levantar una espada. Solo porque nadie podía mantener una postura de agresividad narcisista frente a alguien que operaba desde una pobreza y una servidumbre tan absolutas. Les daba vergüenza, básicamente. Aikido diplomático. Me parece una descripción perfecta. Usar la propia fuerza bruta del sistema feudal para hacer que el sistema feudal tropiece consigo mismo. Pero claro, trasladar todo esto a nuestra realidad moderna produce un choque casi violento para la mente. Incomoda bastante, sí. Porque, a ver, aunque hoy no haya señores feudales con armadura montando a caballo por los pasillos de una oficina, el instinto de dominancia sigue intacto en las jerarquías actuales. Las dinámicas de poder son las mismas. Las mismas. Cuando uno observa el ecosistema de las grandes empresas o la política o cualquier estructura grande, el concepto de liderazgo gira siempre en torno a 3 tótems intocables. A ver, ¿cuáles? La proyección incesante de éxito, la obsesión enfermiza por el control de cada variable y la acumulación de influencia. Nos han educado a todos para pensar que liderar es sinónima de ser la persona más importante de la sala. De ser el que más brilla, claro. Como la gran hazaña de escalar una pirámide enorme. Tú vas pisando lo que haya que pisar para llegar a la cima. Y desde ahí arriba, el gran premio es que tú disfrutas de la brisa fresca mientras el resto de la base trabaja para sostener tu peso. Es una metáfora súper visual y súper real hoy en día. Pero claro, la perspectiva de Tarantasía le da la vuelta a la pirámide por completo. Te dice que el verdadero líder no está en la punta. Está enterrado en la base, en el fango, aguantando sobre sus hombros el peso asfixiante de todo el edificio y de cada individuo que lo habita. Y fíjate, eso explica exactamente por qué liderar desde la concepción clásica resulta una labor tan extenuante para la salud mental. Y explica por qué Pedro no quería el puesto. Claro, es que no era un chollo. No. Es que liderar no es un privilegio, o no debería serlo. Es cargar con la responsabilidad ineludible por el bienestar y el destino de otros. Es dar la cara por sus errores. Comerse los marrones, hablando claro. Exacto. Comerse los marrones, asegurar que la gente tiene herramientas para prosperar y protegerlos del caos externo. Es ser el cimiento. Si la base flaquea, la pirámide entera se viene abajo. Ya, pero es que el modelo de hoy en día no va de eso. El problema del modelo moderno, esto de situarse en la cima esperando a que te sostengan, es que convierte el liderazgo en una campaña constante de relaciones públicas. Es agotador. Claro, pero hay que reconocer, siendo honestos, que dejarse caer a la base de la pirámide y soltar las riendas
Da un vértigo absoluto, o sea, da miedo. Mucho miedo. Te sientes desprotegido. Es que, para cualquiera que dirija un equipo hoy en día, ceder ese control y soltar esa armadura protectora se siente como saltar de un avión de noche y sin paracaídas. Sí, te sientes expuesto a todo. Claro, porque estamos en un entorno hipercompetitivo. Cualquier error se castiga en tiempo real en redes o en la empresa. Hay envidias corporativas, hay dinámicas despiadadas. Entonces, rodearse de protocolos, pulir tu imagen y controlar cada detalle parece la única manera de que no te coman vivo. Es un mecanismo de defensa puro. Claro, entonces renunciar a todo ese armamento no es pecar de ingenuo. No corres el riesgo de convertirte en el felpudo sobre el que todos se limpian los zapatos. Es un miedo natural y súper comprensible, ¿eh? Pero en el fondo, ese miedo revela la inmensa fragilidad del modelo dominante actual, Fragilidad. ¿En qué sentido? en que el control absoluto es una ilusión. Es matemáticamente imposible de mantener a largo plazo. Tarde o temprano algo falla. Siempre. Y esa gestión obsesiva de la marca personal, ese intento de microgestionar todo para parecer invulnerable, consume una cantidad de energía psicológica devastadora. Te quema por dentro. Es como aguantar la respiración bajo el agua. Llega un momento en que te quedas sin oxígeno. Un líder obsesionado con su imagen vive aterrorizado de que un solo error o una pequeña crisis le tire abajo todo el decorado que ha montado. Claro, viven en tensión constante. Y acaban aislados. Se rodean de aduladores que solo les dicen lo que quieren escuchar. Y eso es el billete directo hacia el fracaso en cualquier organización. Ya, se desconectan de la realidad. Totalmente. Frente a esto, emerge la máxima latina que, a mi juicio, resume toda la herencia de San Pedro de Tarantasia. Autoritas servit. La autoridad sirve. Autoritas servit. Qué potente. Es que cuando un líder adopta la postura del servicio radical, cuando se pone como cimiento de la pirámide, ¿sufre el peso de la responsabilidad? Sí, eso no te lo quita nadie. El trabajo duro está ahí. Pero a cambio adquiere una invulnerabilidad asombrosa frente a la crítica o al fracaso de imagen. Si tu único objetivo es que tu equipo prospere, si asumes tú la culpa de los fallos y repartes el mérito de los éxitos, generas una lealtad tremenda. Una cohesión brutal, claro. Una lealtad que ningún bonus económico de fin de año y ninguna amenaza de despido van a poder comprar jamás. Porque confían en ti ciegamente. Exacto. La vulnerabilidad de Pedro no lo convirtió en un felpudo, como tú decías. Lo convirtió en la única autoridad moral incontestable de los Alpes. Nadie le tosía. Qué paradoja más enorme. La paradoja definitiva es esa. Al soltar el control ansioso y abrazar el servicio de verdad, logras la única forma de influencia indestructible, que es la confianza absoluta de la gente a la que diriges. Autoritas servit. De verdad que es de esas reflexiones que tienen la densidad del plomo, ¿eh? Te obligan a frenar en seco y replantearte muchas cosas. Sí, te cambia la perspectiva. Es que este viaje intelectual te deja una sensación casi de vértigo, pero a la vez es un alivio inmenso. O sea, descubrir que hace 800 años, en medio de la peor de las tiranías y el caos feudal, alguien demostró que no hace falta ser el más arrogante para ser el más respetado. Es profundamente liberador, la verdad. Sobre todo para cualquiera que sienta toda esta presión de la época actual por figurar y destacar constantemente. Totalmente. Es la constatación histórica de que esa tensión entre lo que deseamos para nuestra comodidad, estar tranquilos, y lo que las circunstancias nos exigen, ahí es donde se forja el carácter. Donde se demuestra de qué estás hecho. Exacto. La aversión inicial de San Pedro a gobernar se transformó, paradójicamente, en la herramienta más afilada contra la corrupción de su época. Y su sencillez en su arma política. Eso es. Su falta de ostentación fue la táctica de choque más eficaz contra la violencia, y su compromiso con el peso de la responsabilidad, ignorando por completo el brillo del éxito superficial, construyó un legado que sigue vivo y ha sobrevivido a todos los imperios de sus contemporáneos. Y lo bueno es que esto no es solo historia medieval. Esto aterriza hoy mismo en el salón de la casa o en el escritorio de cualquier persona que nos escuche ahora. Completamente aplicable. No hace falta estar mediando entre reyes en una montaña nevada en los Alpes, ¿sabes? Menos mal, la verdad. Esto interpela directamente a la persona que gestiona, no sé, un departamento en una multinacional, o al dueño de un pequeño comercio local con 3 empleados. O a un entrenador deportivo. Exacto. Un entrenador de un equipo juvenil o a quien guía una familia en su casa. Al final, la invitación de esta inversión es a realizar una auditoría interior ferozmente honesta sobre los propios motivos. Revisar desde dónde actuamos. Claro. Preguntarse, cuando doy una orden o cuando establezco una norma,
¿Lo hago desde el pánico a perder el control y la necesidad infantil de reafirmar que mando yo? ¿Qué pasa mucho? Miento de la persona que tengo enfrente. Es que esa es la línea divisoria perfecta. La clave es, ¿trabajan ellos para sostener tu estatus o trabajas tú para sostener el futuro de ellos? Qué buena forma de resumirlo. Es la diferencia matemática y real entre la autoridad impuesta, que caduca en el mismo instante en que giras la cabeza porque te dejan de tener miedo, y la autoridad ganada. Que esa perdura. Esa perdura y genera ecosistemas donde la gente da lo mejor de sí misma por pura convicción, no porque haya alguien con un látigo detrás. Ese contraste lo cambia todo, desde luego. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy y dejar esa semilla ahí plantada en la mente de la audiencia mientras siguen con su día, me gustaría elevar un poco esta idea, llevarla a nivel sistémico. A ver, adelante. Hemos visto que la mejor garantía de un gobierno justo y eficaz en Tarantasia fue precisamente que su gobernante deseaba con toda su alma huir del gobierno. Un hecho indiscutible en su biografía, sí. Vale, pues si asumimos como cierta la premisa de que la ambición desnuda corrompe el propósito, y que el liderazgo es una carga pesadísima que solo asumen con dignidad aquellos que la consideran un sacrificio y no un trofeo brillante. Te sigo, te sigo. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor, a la manera en que estructuramos nuestras sociedades modernas, nuestras empresas corporativas y, sobre todo, nuestros sistemas políticos, Ay, madre, ¿dónde te vas a meter? no deberíamos empezar a desconfiar profundamente, pero profundamente, de quienes levantan la mano primero para el puesto. O de los que dan codazos para llegar, claro. Exacto. Si la historia nos demuestra, con casos como este, que los líderes más tóxicos y peligrosos son aquellos que invierten fortunas y hacen campañas ruidosas, superagresivas y desesperadas por conseguir el poder, ¿Qué es lo que vemos todos los días, seamos sinceros? todos los días. Entonces, ¿no será que la persona verdaderamente idónea, la más cualificada y brillante para liderar el próximo gran proyecto de tu empresa o incluso para dirigir el destino de un país entero, es precisamente aquella que ahora mismo desea, en secreto, que la dejen en paz? Ahí queda la reflexión para quien nos escucha.